Bueno, llegó el momento de convertir nuestras monedas de Chia en dólares americanos. También te voy a mostrar la manera que yo hago. Estoy usando Coinbase, es una casa de cambio muy buena. Tú puedes usar otra casa de cambio. En este caso también tengo esta que está acá, gay.io, y también esta es la dirección mía de Chia. Lo primero es retirar las monedas desde nuestro cliente de Chia, en caso que tú estés usando tu cliente de Chia para recibir los pagos. Si estás, por ejemplo, farmeando con una pool no oficial, pues también tú puedes mandar el dinero a esta billetera. Copiamos aquí la dirección, es lo primero que debes hacer, copiar la dirección de tu billetera, y vienes aquí a cartera, venimos al cliente de Chia, le damos a cartera, y aquí en la dirección a recibir colocamos la dirección donde queremos mandar los Chia que hayamos ganado en el cliente de Chia. En este caso yo he ganado 0.01 Chia, que no es mucho, pero estoy usando esto como prueba porque ya yo he retirado la mayoría de mis monedas. También aquí tienes que ponerle una cantidad mínima, creo que 0.10 mollo. Me parece que la tarifa mínima para que la transacción pase sin problema es colocar 10 mollo. Debes tener cuidado de no mandar mucho o mandar poco para que la transacción no se te caiga. Yo pongo 10 mollo, que eso no es nada, y luego le das a enviar. No lo voy a hacer porque no quiero retirar este monto. El próximo paso, pues voy ahora a mostrarte cómo convertir ese dinero en dólares. Desde gay.io salimos de aquí y entramos a nuestra casa de cambio para volver este dinero en dólares. Vamos a nuestro fondo, donde tenemos nuestro fondo, y fíjate acá, le damos a cuenta Expo, y en cuenta Expo tú vas a ver que yo lo tengo en Ethereum. ¿Por qué lo convertí en Ethereum? Porque es la manera que yo tengo de convertirlo en dólares aquí en Estados Unidos. Esto no me fuerza a yo tener que abrir otra tercera casa de cambio, porque yo mi casa de cambio preferida es Coinbase, y Coinbase al día de hoy no maneja Chia, pero en gay.io tú puedes convertir de Ethereum a Chia o viceversa, y eso fue lo que yo hice, que lo convertí, lo que tenía en Chia, lo que hice fue que lo convertí en Ethereum. Y ahora voy a proceder al siguiente paso de mandarlo a mi billetera de Coinbase. Para nosotros hacer esto es muy sencillo. Simplemente le das aquí a retiro. En retiro te aseguras de que tengas la moneda, en este caso la moneda que tú vayas a trabajar. En este caso es Ethereum. La selecciona. Espérate que le di mar acá. Vamos atrás y seleccionamos. Si quieres ser Chia, por ejemplo, si tú quieres retirar tus Chia, pues este sería el mismo procedimiento, ¿no? Pero en este caso voy a seleccionar Ethereum y seleccionamos esto, ETH-RC20. Esta es la que se usa siempre para que la transacción fluya y que no haya ningún problema. En esta parte debes tener cuidado. Si no te aparece el monto mínimo de retiro, significa que tienes que verificar tu situación en gay.io. Y aquí en mi cuenta de Coinbase, lo que yo voy a hacer es que voy a buscar la dirección de las monedas de Ethereum, que en este caso venimos aquí a cartera. ¿Dónde está? Y míralo aquí, buscamos Ethereum. Fíjate que yo tengo ahí 421 dólares. Y lo que voy a hacer es que voy a darle a recibir, y en esta parte voy a copiar la dirección. Si tú encuentras alguna vez en tu propia cuenta de Coinbase, si tú ves que te cambian la dirección wallets, esta dirección que ves acá, no te preocupes, que todas, aunque sea diferente, los pagos van a seguir cayendo a tu cuenta de Coinbase. Y me parece importante que ustedes sepan esto, por si no lo saben, que de vez en cuando te cambian la dirección wallets, pero como quiera el dinero va a tu cuenta de Ethereum aquí en Coinbase. Pegamos la dirección aquí. Y aquí tú colocas un mensaje, qué sé yo, un texto que tú quieras recordar esta transacción. Tú puedes poner aquí lo que tú quieras. Yo voy a poner
esto porque fue lo que se me ocurrió. En esta parte vamos a copiar el monto total, porque en este caso yo quiero retirar todo. Pero fíjate que ellos se cobran una comisión y lo primero que hace la casa de cambio es quedarse con una comisión. Y es importante que sepas que hay un monto mínimo de retiro. En este caso es 0.1 Ethereum. Ese es el monto mínimo para tú mandarlo de Gate.io a tu otra que es casa de cambio. Puede ser Coinbase, puede ser otra casa de cambio. Y aquí viene la parte de seguridad. Te piden una contraseña de fondo. Ya yo la tengo, la puse. Y ahí me mandé un mensaje de texto a mi teléfono y un correo electrónico. Voy a poner todo esto. Lo voy a dejar así mismo para que ustedes lo vean. Y que todo fluya normal. Para que ustedes vean de que este proceso es lo que tú debes hacer si tú quieres convertir tus chia en dólares estadounidenses. Luego que verificas todo esto, le das a enviar solicitud y esperas un poquito. Bueno, aquí me está diciendo que debo confirmar que la transacción sea buena, que todo esté correctamente. Asegúrate de usar tu billetera correcta, porque si usas una billetera de otra moneda puedes perder todo. Pero ya nos aseguramos de que toda esta información está correcta. Le damos a confirmar y ponemos aquí la cuestión de seguridad que ponen adicional. Luego de esto, yo le estoy dando tiempo para ver si la transacción pasa. No estoy haciendo nada. Te recomiendo que si algo como esto a ti te pasa, pues yo te recomiendo que no hagas nada. Solo dale tiempo que el sistema cargue. Bueno, aquí hubo un error en el servidor. La página colapsó. Pero vamos a verificar si la transacción pasó o si la transacción falló. Refresco la pantalla. Y efectivamente vemos que sí pasó la transacción, porque fíjate que ya tengo menos dinero. Es decir, ya me debitaron el monto en Ethereum que yo tenía. Recuerda que cambié de Ethereum de la moneda de Chia hacia Ethereum. Y aquí fíjate donde se recibió. ¡Wow! Fue literalmente instantáneo. Fue de una vez, porque fíjate donde ya el dinero está aquí en mi cuenta de Coinbase, aunque todavía está como un saldo pendiente, pero una vez que esté aquí es cuestión de un par de, qué sé yo, unos 25 minutos como mucho, y ya tú vas a poder tener este dinero disponible en tu cuenta de Coinbase. Y esto es bueno porque ya una vez que el dinero está aquí, ya tú lo puedes convertir en dólares, pero muy rápido, que también voy a mostrarte en este video cómo hacerlo. Yo tengo ahora mismo un monto en mi cuenta de Coinbase. Lo que voy a hacer es que voy a hacerte como una especie de simulacro para que tú veas cómo tú puedes convertir tus chia o cualquier criptomoneda que sea manejada al 100% en Coinbase y volverla en dólares. Así es que, bueno, aún sigue pendiente. Le estaba dando un tiempo para ver si se ponía disponible y que ustedes pudiesen ver el proceso de yo poder retirar la moneda, pero no importa. Si a ustedes no le pasa, pues hacen lo siguiente: para volverlo en dólares le dan aquí a la criptomoneda, y luego que le dan a la criptomoneda sigue pendiente, pero no importa. A ver, sí, sigue pendiente. Lo que yo voy a hacer es tratar de hacerlo, pero lo voy a hacer con este monto que yo tengo. Fíjense, aquí estoy mostrando de que el dinero fue retirado y que ya literalmente no tengo ni tengo Chia ni tengo Ethereum, porque este era el único balance que yo tenía y lo estoy retirando porque quiero convertirlo en dólares y quería compartir esta experiencia con ustedes para que vean lo fácil que tú puedes hacerlo. Bueno, le estoy dando tiempo para ver si se ponían, pero no, lamentablemente parece que se va a tomar unos 15 o 20 minutos y yo estoy haciendo todo aquí de un solo. Estoy haciendo este video de una sola vez. Aquí fíjate donde me dice que se puede convertir de Ethereum a dólares estadounidenses. Le damos a vender, porque lo primero que tú debes hacer es vender las monedas. Y una vez que ya tú tengas los dólares, pues tú procedes a transferirlo a tu cuenta. En este caso estoy haciendo un simulacro con un fondo que tengo de 0.2 Ethereum. Estoy mostrándote de cómo convertirlo en dólares.
pero no lo voy a hacer. Esto es como un simulacro para que ustedes vean ya lo que deben hacer si ustedes quieren convertir su dinero en dólares. Entonces fíjate, le das a vender todo. En caso que quieras venderlo todo, aquí te dan te cobran una comisión de 6.24 dólares, porque recuerda que en criptomonedas siempre te cobran comisión por todo. Muchas veces por cambiar de una moneda a otra no te cobran, pero por tú venderlo y transferirlo a tu cuenta de banco, pues sí te cobran una comisión. Bueno, no lo voy a hacer porque ya voy a esperar que la otra transacción concluya para tener unos 600 dólares aproximadamente y solo pagar una sola comisión, no pagar dos comisiones, no pagar comisión por estos 400 más por lo 0.1 que me mandó mi cuenta de gay.io. ¿Ven? Y esto es muy fácil. Voy a mostrarte cómo sería el tú retirar los dólares en caso de que tú quieras. Ok, ya vendí las monedas, ahora cómo yo mando el dinero a mi cuenta. Pues fíjate, súper fácil. Esto fue una transacción que yo hice hace un tiempo atrás. Fíjate la fecha, y este fue un monto que me lo enviaron a mi cuenta de banco. Fíjate donde dice completado, dice el detalle de que la transacción pasó, y con esta casa de cambio a mí me va súper bien porque tengo el dinero rápidamente en mi cuenta de banco. Pero fíjate aquí, en dólares solamente tengo unos centavitos, 0.63. Ahí te hice un simulacro, los puse, y fíjate donde me da la opción de mandarlo ya sea a mi cuenta de PayPal, que no me cobran comisión, o ya sea a mi cuenta de cheque, mi cuenta de banco. Así que esta es la forma de tú poder convertir tus chiap en dólares americanos. Espero que este video te haya gustado. Si es así, dale like, regálame una suscripción. Este es el Tiempo Tech y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta el próximo video.